Y cambiamos de tema y continuamos abordando todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, el Alzheimer que abordábamos anteriormente junto al neurocirujano. Y lo que él indicaba, la alimentación, actividad física, es más barato prevenir que curar, y es lo que queremos también enfocarnos en esta oportunidad junto a la alimentación y a nuestra nutricionista que ya la apropiamos nosotros. Sí. Macarena Espinosa nos acompaña nuevamente. Maca, un gusto que estés esta jornada con nosotros. Gracias, un gusto nuevamente poder acompañarlas y hablar un poquito también de la alimentación y cómo afectan las distintas enfermedades que podemos contraer y que obviamente, como lo dijo el doctor, es mejor prevenir que después lamentar. Exactamente, Macarena, nosotros obviamente los días lunes creemos que es súper interesante el conocer cómo nutricionalmente a través de algunos alimentos podemos en este caso fortalecer, por ejemplo, nuestro cerebro. Importante, lo comentaba nuestro especialista, que se hace muy potente el asumir que también la alimentación forma parte fundamental de poder prevenir patologías como el Alzheimer. Así es, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay macro y micronutrientes. Si nos vamos a los macronutrientes, tenemos las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, donde sí o sí debemos tener un correcto, cubrir correctamente estos distintos tipos de macronutrientes. Por ejemplo, tenemos que los carbohidratos son la glucosa y el cerebro necesita de esa glucosa continuamente para poder hacer sus funciones cognitivas. Pero también a la vez, ¿qué carbohidratos elegir? Por ejemplo, los carbohidratos, como hablábamos en algún momento en la diabetes, de bajo índice glicémico se asocian directamente con un mejor rendimiento, con una mejor memoria, con una mejor atención. No así los ricos en azúcares simples, que afectan la memoria porque también genera trastorno de hiperactividad y déficit atencional. Entonces ahí hay que tener claro con qué alimentos podemos mejorar esta alimentación. Entonces aquí sí o sí serían los de bajo índice glicémico, como las integrales, que aquí podríamos ver la avena como un cereal integral. Y por otro lado tenemos las proteínas. Las proteínas nos aportan un aminoácido que es el triptófano. El triptófano se convierte en serotonina, que en algún minuto le hablábamos. Sí, tiene distintas funciones, una de ellas es una función cognitiva. Por ende, si tenemos un déficit de serotonina, también vemos afectada nuestra función cognitiva. Entonces, el triptófano, ¿dónde lo encontramos? En carnes, en lácteos, en frutos secos. Perfecto. Como tenemos aquí las nueces, las almendras, el maní. Y acá, como hemos hablado en otras instancias, hacer este match perfecto, que ellos conversen de una buena manera y sacar lo mejor de ambos mundos, ahí como Hannah Montana. Porque, por ejemplo, si vamos a hacer quizás una croqueta, una hamburguesa, llámele como le llame, con avena, y tenemos la proteína, ya sea animal o puede ser una croqueta de garbanzo, y tenemos ahí como el match perfecto. Sí, totalmente. Bueno, generalmente las legumbres se mezclan con cereales para completar su cadena aminoácidica. Por ende sería excelente si podemos unir tanto animal como vegetal, y podemos unir siempre reemplazar, por ejemplo, esta harina de pan blanco por harina de avena integral, donde tenemos un aporte bajo de índice glucémico y además tenemos el aporte de las proteínas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las legumbres? ¿Debemos consumirlas una vez a la semana o 2 veces a la semana? Sería lo ideal, ¿no? Sí. En el caso de que, por ejemplo, ya estamos en una época de calor, que quizás ya no lo queremos consumir, por ejemplo, tipo sopa, ¿tiene el mismo valor nutricional en caso de que queramos, por ejemplo, hacer algunas tortillas, ¿verdad? O otras preparaciones. Una ensaladita. Por ejemplo, ensaladita. Sí, incluso hay ceviches de lenteja, hay ensaladas de porotos negros. Recordemos que las legumbres también tienen vitaminas, tienen minerales. Uno de los minerales es el hierro. El hierro también se asocia con el deterioro cognitivo. Es necesario, su déficit nos afecta sobre todo al adulto mayor. Por ende, se puede comer en varias versiones. El garbanzo se puede hacer en hummus, donde podemos ir untando vegetales, palitos de pimentón, y tenemos vitamina C, que son antioxidantes, que también ayudan con el deterioro cognitivo. Yo he visto, hice una vez, pero no lo hice naturalmente, porque he visto que esto lo asan. Lo tiran al fuego y que se queme, y dejé una costita y toma un sabor. Yo lo compré ya envasado y lo hice con hummus. Y sabes que cambia el sabor, porque de repente uno dice, oye, el hummus como que te puede aburrir mucho tiempo. Le puedes poner palta, cilantro, le puedes poner perejil, albahaca, pimentón. Por ejemplo, en la parrilla, los fines de semana, lo cortamos por la mitad y le ponemos un huevito adentro.
y queda espectacular. ¿Qué pasa esa mezcla, por ejemplo, entre el huevo y vegetales? Estamos mezclando una proteína de alto valor biológico que podríamos llamar el huevo y además estamos mezclando minerales, vitaminas y vegetales donde tenemos fibra. Oye, ¿sabes? El otro día vi una sopa con maní. Me imagino que debe ser exquisita. No, quedó rica, la probé. Y ¿sabes qué? Porque alguna vez comentamos acá que hay que activar el maní. Sí. Y en la sopita también no entrega una alternativa. Sí, cuando se remoja, genera una activación y tenemos más concentración de sus minerales, de vitaminas, de todo. Súper. Ay, no, Eso iba a preguntar también, porque muchas veces somos buenos para los frutos secos, para el maní, para, por ejemplo, en este caso, el ir incorporando, no sé, bien decimos, dentro de las sopas, dentro de las ensaladas, pero ¿qué tanto podemos, por ejemplo, consumir, por ejemplo, el maní, que tiene una gran cantidad, ¿verdad? Siempre hay porciones. Normalmente se recomienda ¿Cuáles son las porciones un ideales, por puñadito. ejemplo, en caso de maní? Porque hay gente que le encanta el maní y se puede comprar la bolsa maní, completa comprar. con sal y, Sí. oye, no, es que es proteína Es sano. y realmente me ayuda, es sano. Pero eso es lo otro, lo ideal es que sea maní tostado y sea maní tostado sin añadir sal, sin añadir aceite. Este maní ya tiene sus aceites esenciales, Exacto. ya tiene sus propiedades así tal cual viene, entonces no es necesario además añadirle aceite y sal, sino que podemos tenerlo ahí y, como decía la Connie, utilizarla para sopas. Hay muchas preparaciones del Medio Oriente que se les pone, la tailandesa se pone picadito, entonces podemos aprovecharlo de distintas ocasiones y en distintas preparaciones también. Me da un crunchy. Sí. Las nueces quedan súper ricas. Bueno, lo hemos visto con el ají seco. La ensaladita, típico, no sé, la mezcla con manzanitas verdes, la ensaladita Sí. con nueces. Y la nuez siempre se habla que es como lo mejor para el cerebro. Mira. Mito, realidad. Ah, me encanta. Realidad, porque las nueces nos aportan omega 6, así como los aceites vegetales. Y está relacionado totalmente porque está demostrado que un equilibrio entre el omega 3 que nos aportan los pescados azules y el omega 6 previene y retrasa los deterioros cognitivos, sobre todo el Alzheimer. Claro, porque siempre se habla de las pasas. La las pasa. pasas sirven Ayudan para a la memoria. Pero también entonces podemos incorporar las nueces como un aliado para el tema de Sí. nuestra memoria. Completamente las nueces, los pescados azules, por ejemplo, el atún, el salmón, las truchas, el jurel, son todos que se relacionan y están en equilibrio, pueden ayudarnos, pero también hay que tener en cuenta que si nos pasamos de esa relación, sobre todo en el adulto, generan un efecto negativo en su función cognitiva. Entonces, por eso tiene que tener un equilibrio que nosotros le decimos nutricionalmente el 5:1. Claro. Todo en su justa medida. Sí. Hoy importante, sí, porque tu señora la pasa, siempre como que uno se pasa. Uno dice la pasa, no la pasa para la memoria. Sí, Vaya para a comer la memoria. pasa, mijita, para la memoria. Oye, ¿qué nos traes acá? Mantequilla La de maní. mantequilla de maní, que la otra vez también hablábamos de ella. Sí, que también es versátil, que también esa está cerrada en este momento, pero ahora Ay, la no. puede abrir, está Vamos. totalmente. Para pero ver la preparación finalmente, que ¿cómo se esa realiza una crema de maní, por la ejemplo? podemos hacer con este mismo maní. ¿Solo con el maní? Que es tostado, sin ¿Ya? sal. Si tú lo hueles, huele como el maní que viene en cáscara, que uno sacaba antiguamente Sí. la cáscara, que lo vendían por todos lados. En el estadio, ¿se acuerdan que Ya. comíamos maní en el estadio? Eso tú lo metes en partidos una son- procesadora, la licuadora, en lo que tengas a mano y con su propio aceite va botando y se va generando la emulsión y terminamos en una pasta de maní que la Una podemos buena licuadora utilizar nomás. Qué rico. en aderezos, que la podemos utilizar para mezclar con fruta, que la podemos utilizar para mezclar con lácteos. Entonces es tan versátil. ¿Qué pasa con el manicero? Yo no veo manicero. No, ya no nunca he hay. escuchado el manicero. No. Sí. ¿En Penco hay? Ah, Hace yo- muchos años que no Sí. escucho uno. Igual en mi barrio no, como que dejó de pasar el manicero. Que vuelva el manicero, que vuelva el... Que vuelva el manicero. El maní ¿Cierto? Esa es la tostado. idea. A 100 pesos. Oye, la palta. Siempre hablamos de la rica palta, la Allá rica iba palta. La buena amiga. Y realmente uno, sobre todo esta fecha donde la palta está más rica. La palta de verano. La palta de verano. ¿Cuánto debemos de utilizarla para apropiadamente nutrirnos? Porque hay gente que de verdad se puede comer más de 2 a 3 paltas diarias. Y sin aceite, por favor. Sí, sin Y aceite, sin ya aceite y sin tiene sus sal. aceites esenciales, tiene todo. Pero también hay que destacar algo de la palta y es su alta concentración en vitamina E. Que esta vitamina E se relaciona directamente con padecer Alzheimer y la deficiencia de esta. Mira. Las porciones correctas de palta, bueno, de esta, por ejemplo, que es más grande, sería 1/4 de palta o 3 cucharadas de palta molida.
Ya si es una pequeña de estas chiquititas que de repente aparecen, es media palta. Entonces todo depende del tamaño De la palta. de la palta. Por eso es Queremos un cuarto, ¿cuánto media comes o tú? 3 No, cucharadas. No, yo como harta palta. A mi hijo le doy harta palta porque no come muchas verduras. Son medios mañositos con las verduras. Entonces voy y le meto alta palta. Lo que come se le Ojo da que más, la ahora se va a palta- aburrir de la palta. La palta se clasifica como fruta, Claro. no como vegetal. Y uno, bueno. Acaban de explotar mi cabeza. cuando- Acabamos de aprender algo realmente nuevo. O sea, claro, yo siempre he sabido que es fruta, pero como que No comen cosas... se los doy como si fuese verdura, digamos, con el arroz, con el pollito. Oye, pero es que el arroz Igual verde está queda- súper bien. Sí, pues el arroz verde queda rico, ¿verdad? Hay que aprovechar de que si ya los niños comen ciertas cosas, fomentárselas porque de repente son bien mañosos para los vegetales, ni me comen digas. muy así, Por los colores. totalmente... Cambia mucho, por ejemplo, tú señalabas el pimentón, pero por ejemplo si ocupo verde, el amarillo... No es que varíe, pero varían las concentraciones de vitaminas. Por ejemplo, esa es más rica en vitamina C. Y como la vitamina C es antioxidante Claro. y nos ayuda a la síntesis de los neurotransmisores, y en el estrés de estos, trajimos pimentón El rojo a entonces ver, sería el adecuado, de porque el vitamina amarillo C. y el verde entonces tienen menos cantidad de Sí. vitamina C al tener un color distinto. Claro, pero el verde también lo podríamos utilizar como zinc o como mira. vitamina Yo B12 compro o siempre B9. rojo. Siempre uso Oye, ¿y eso es atún? Sí, El atún entonces también es, es fundamental atún para que el es cerebro. omega 3, Yo acá como te- lo te hago el mencionábamos la picoteo. relación. ¿Cierto? Te hago el picoteo, la palta con el yogur y tenemos el almuerzo. Listo el Y almuerzo. ahí le podemos agregar quizá un poquito de garbanzos, garbancito. o le podemos agregar un arroz integral o una pasta integral que son bajas en índice Maní glucémico y picadito, vamos así haciendo ralladito igual. todo Tenemos el menú completo. un mix. El atuncito, bueno, tú señalabas el pescado, pues, omega 3. El omega 3, los pescados azules particularmente, como es el atún, la trucha, el jurel, el salmón. Ya, esos son, obviamente si lo vamos a coger enlatado, tanto el jurel como el atún, siempre escoger aquellos que son al agua. Yo te iba a preguntar, ¿los productos del mar por lo general traen esas mismas propiedades? Hablemos de jaivas, machas, ostiones. Mira, te puedo decir que la mayoría, o sea, no la mayoría, todos los productos marinos traen concentraciones de yodo. También traen concentraciones de vitamina B12, de omega, de otras cosas. Y aquí tocamos otro tema donde el yodo afecta a nuestra hormona tiroidea, que nuestra hormona tiroidea está pero relacionada con un correcto desarrollo cerebral y una función cognitiva. Ok. Acá siempre se me Entonces- confunde. ¿Las personas que tienen problemas de tiroides no pueden o tienen que consumir más yodo? Siempre se me confunde. Tiene que tener un nivel, dependiendo ahí del, porque tenemos hipo o hiper. Claro. Entonces, dependiendo mucho de la persona y de la... Si le trabaja de mucho, cuál de le las trabaja dos, poco. claro. Exactamente. ¿Y qué nos traes acá? Eso es cacao, Este es cacao. que lo relacionamos con la serotonina. Claro, pero el cacao bien utilizado, porque Obviamente. claro, el chocolate es cacao, entonces ya voy a comerme 10 chocolates La porque el Cacao cacao también amargo, no por es así. ejemplo, ese es cacao 100% cacao, no trae nada más. Donde, por potente. ejemplo, si lo mezclamos con un poco de yogur o con un poco de leche, podemos hacer una salsa de chocolate y echársela encima también al plátano Yo y soy mezclarlo. Hacemos una tortita de cacao con ¿Sabes qué yo hago? crema de maní. Podemos hacer un bizcocho a base de harina de avena, Eso mezclarlo hago con yo. cacao y ponerle mantequilla. Hay unos mac cake, hay recetas donde tú los lo metes hago. al microondas y puedes mezclar plátano, puedes mezclar avena u otra harina, ponerle en el centro un poquito de mantequilla de maní, cosa que sea como un volcán cuando lo sacas, pero con mantequilla de maní. Las medallitas de chocolate se tienen También. 80% y he hecho nunca con medida, yo soy la peor cocinera del mundo. Harina, cacao. Te y le gusta que echo- te queda exquisito. Queda delicioso porque te lo comes como tibiecito Sí. y le pones esos medallones y insertas la cuchara y es como... Como el cake recién salido del horno y es sano y lo dentro de tienes en todo. 5 minutos listos. Y eso es la rapidez también, lo que hablábamos hace un tiempo atrás de las colaciones fáciles y rápidas de hacer, que además tienen múltiples beneficios. Exacto, y lo bueno es que a través, por ejemplo, de espacios como este vamos educando a la gente y nos vas ampliando la posibilidad de ir conociendo qué alimentos podemos utilizar de buena manera, en este caso, para que nuestro cerebro pueda vivir de mejor manera todo su tiempo de utilidad, ¿no? Sí, Maca, pensando, tú señalabas, por ejemplo, la avena. Si yo quiero, y me da el bolsillo para hacer harina de almendra, ¿cómo reemplazo ahí? ¿O qué estoy favoreciendo dentro de sus nutrientes? Bueno, ahí tenemos donde los frutos secos en sí son más altos en ácidos grasos. Por ende, aquí tenemos un carbohidrato y ahí tenemos una grasa, que es Por lo que eso. le llamaríamos saludable. Por ende, el aporte calórico
es mayor también. Tengo que ocupar menos. Claro, es menor la cantidad, además que es como más seca. Sí. Entonces se utiliza menor cantidad. Claro. En cambio, la avena, donde se remoja, Bota sus suele jugos. ser mucho más líquida que una harina a base de frutos secos. ¿Es aglutinante también la avena? ¿Sirve También, como por eso que la huevo? podemos utilizar para hacer tortilla, avena, o sea, perdón, tortilla, La galleta. hamburguesas, como Se puede hablábamos. usar en distintas preparaciones y para distintos motivos nutricionales. Claro. Agradecerte el que hayas estado nuevamente con nosotros. Ojalá te des el tiempo de seguir, obviamente, educándonos y comprendiendo que la nutrición no tiene por qué ser aburrida, sino todo lo contrario. Buscar esos alimentos que hagan la diferencia para poder, obviamente, tener complementada nuestra forma de alimentarnos. Sabemos que es prioritario. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio, poder siempre estar educando a las personas en sus casas, que sepan que tener una buena nutrición no tiene por qué ser aburrido y no tiene por qué ser tan restrictivo como piensan muchas veces, porque de repente llega el paciente y dice, no, es que no voy a poder comer nada. No es así, Podemos sino que comer hay que hacerlo todo en su correcta medida, cómo mezclar las cosas y ojalá mezclar la mayor cantidad de colores posibles y que tengamos todas las vitaminas y minerales posibles en una sola alimentación. Sí, ese es lo que vamos haciendo cada semana, evitar los alimentos procesados. Así que agradecerte, Maca. Gracias Y a nosotros ustedes.